han bajado los casos de COVID en el país. Tengo yo aquí los datos que a partir de la semana del 10 al 16 de agosto, los promedios de casos diarios han ido bajando. Para la semana del 10 al 16 de agosto se daban en promedio 18,587 casos al día. Para la semana del 7 al 13 de septiembre ya estaban en 11,790. Es una baja del 37%. Son los datos del gobierno. Les podemos creer o no creer, pero son los únicos que tenemos. Pero esta es una buena noticia. Lo que no sabemos cuánto tiempo va a durar la buena noticia, porque ya ha habido otras olas de COVID en México y en el mundo, donde el COVID ha ido en aumento y después desciende, vuelve a aumentar. Hay quienes dicen que México está bajando de la cuarta ola, otros dicen que de la tercera ola. En Estados Unidos ahorita están en su tercera ola y curiosamente este fenómeno de cada vez menos casos se está viendo en muchos países de América, América del Sur, Europa, etcétera, etcétera. Pero esto nos tiene que llevar a otro tema, que es la vacunación de los niños, mi querido Daniel, el regreso a clases, el COVID y todo este asunto. Sí, Eduardo, compañeros, es muy bueno estos datos que compartes, Eduardo, y el problema está sucediéndose en las escuelas porque se regresó el día 30 de agosto a clases presenciales. Y los niños y los maestros y los padres de familia regresaron a una normalidad entrecomillada para llevar a sus hijos a la escuela. Se confiaba en que nada sucediera, pero por otro lado, siempre latente el riesgo de que pudiera venir un contagio, un rebrote o algo así. Además, quiero decir que aparentemente fue falsa la opción de que los niños o iban a la presencial o estudiaban en sus casas, porque me han llegado infinidad de quejas de papás, de mamás que dicen, a mi hijo lo obligaron a ir y yo quería que fuera presencial y dijeron que no. Y preguntan, sí, entonces, ¿dónde quedó la palabra empeñada del presidente López Obrador? Pues quedó tal vez en el mismo lugar que las buenas intenciones o las afirmaciones del doctor Hugo López-Gatell de que los niños no se contagiaban, porque la realidad es de que se están contagiando en números no altos en este momento, pero ya tenemos la experiencia de año y medio, que sabemos que alguien puede infectarse, no dar señales y estar contagiando a otros 10. Bueno, y las cuentas alegres de este susodito subsecretario criminal, que el otro día dijo que nomás eran 1 millón de niños en México los que presentaban condiciones especiales que exigían que los vacunaran, lo cual, como ayer lo demostramos en Hidalgo Nocturno, es falso de toda falsedad. Se sacó el número de la manga el señor. No entiende lo que pasa en México este señor, ¿eh? Así es, y Eduardo, si me permites, hay que recomendarle al auditorio que vean ese programa de anoche del Diálogo Nocturno, porque la doctora Joe hizo un análisis muy puntual de todos estos millones de jóvenes y niños mexicanos que están en gran riesgo y que la autoridad, por negligencia, por ideología o por lo que sea, no están diciendo ni tomando en cuenta. Y para como somos en México, entonces aparentemente no pasa nada. El hecho es de que en Puebla al menos 12 escuelas han cerrado debido al incremento de casos de COVID, donde se está propagando la enfermedad. En Chihuahua hay 25 planteles con casos sospechosos y hay un total de 90 personas infectadas hasta hace 2 días. ¿Y no cerraron las escuelas en Chihuahua? ¿Cómo dices? ¿No cerraron esas escuelas? No las han cerrado todavía porque son sospechosos. Entonces, en lo que pasa el tiempo, se pueden infectar o contagiar. Claro. Donde sí han confirmado, han cerrado las escuelas. Entonces, ¿para qué regresaron si estaba este riesgo? O la negligencia de no vacunar a los niños y que los padres de familia se tengan que amparar, como han hecho algunas familias en el país, para que debido a las comorbilidades que padecen puedan acceder a una vacuna. El caso es patético y puede ser que nos genere una cuarta ola y sobre todo en los niños y en los estudiantes.
en los maestros y padres de familia. Luis Miguel. Entonces, que llevamos año y medio con la pandemia y siempre que hablamos de estadísticas ponemos un asterisco y tiene mucho que ver con que no hay pruebas. Una de las recomendaciones en el regreso a clases era hay que incrementar el número de pruebas para ir viendo cuál es el efecto en contagios. Si volvemos, o mejor dicho, si los niños vuelven a clases con los maestros, los padres de familia, y sigue intacta una política donde casi dogmáticamente se rechaza hacer pruebas, digamos, pruebas sistemáticas, pues seguimos discutiendo sobre la política pública con datos de contagios que no son realistas y con estadísticas que en el mejor de los casos son aproximaciones. Sí, bueno, lo de las pruebas, esto se decidió desde el principio de la pandemia, porque eso lo recomendó el charlatán que cobra como subsecretario, avalado por el charlatán que es su patrón en la Secretaría de Salud. Entonces en México no se hacen pruebas, eso queda clarísimo. Se realizan en México 78,457 pruebas por 1 millón de habitantes. Estamos debajo de Zambia, de Venezuela, estamos abajo de Polinesia Francesa, de Zimbabue y de Pakistán. Nada más para que se den idea, de 195 países, México está en el lugar 164. Las pruebas no aparecen, no son proyecto de este dúo de charlatanes que desafortunadamente influyen sobre las decisiones del presidente porque él cree que saben mucho. Marco. Yo creo que estamos en una realidad muy compleja. Frente al año y medio y el deterioro en términos de conocimientos, salud física y mental, probablemente había que optar por esta decisión de empezar a este esquema híbrido, presencial y virtual para que los niños fueran normalizando su situación frente a un virus que va a durar mucho más tiempo de lo pronosticado. Pero en paralelo se tienen que mejorar los protocolos, los lineamientos, se tienen que estar constantemente revisando y algo muy importante, tener la capacidad de tomar decisiones oportunamente antes que se salga de control. Y todo ello tiene que estar basado en evidencia científica, no en ideologías, porque ahí está en juego la vida de muchos seres humanos. Y en esto tampoco hubo ningún apoyo del gobierno. Los papás tienen que comprar, además de cuadernos y uniformes, tienen que comprar el gel, los cubrebocas, el jabón, etcétera, etcétera, o no los dejan entrar a su escuela los directores. Esto es un lío. Y esto empobrece más a los de por sí amolados, gran grupo de mexicanos pobres. Para concluir, 10 segundos, Daniel. Muchas preguntas. ¿Habrá un rebrote? ¿Y cuánto tiempo más tendremos a Gatell ahí en ese puesto? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.